Buenas tardes. Vamos a presentar la primera ponencia de este primer Congreso Internacional de la Desbandada. Y bueno, mi nombre es Rodrigo, soy miembro de la Junta Directiva. Encarnación Barranquero Teixeira es doctora en Geografía e Historia en la sección de Historia. Profesora titular del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Málaga y secretaria del área de Historia Contemporánea del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea. Investigadora principal del grupo de investigación UP68, Historia del Tiempo Presente. Forma parte del Consejo de Redacción de la revista Historia Actual de la Asociación Historia Actual y de la Asociación de Estudios Históricos de la Mujer de la Universidad de Málaga. Sus numerosas publicaciones, artículos, libros, capítulos de libros, etc., se centran en la Segunda República, en la Guerra de España, que no me gusta decir civil, el franquismo y la transición, la represión, la violencia y muy especialmente la historia de la represión de las mujeres del franquismo. Desde su tesis doctoral sobre la implantación del nuevo Estado en Málaga, de 1937 a 1939, su conocida obra, La cárcel de mujeres de Málaga, en la paz de Franco, en el 2011, hasta las más recientes, La derrota bajo tierra, Las fosas comunes del franquismo, del 2018, Represión de supervivencia y exclusión, La lucha de la mujer en Andalucía, en el 2018, Representaciones de las mujeres antifascistas en la justicia de Franco, en el 2019, De la esperanza a la tragedia, Las mujeres de la guerra de España, en 2020. Ha obtenido el Premio Andalucía de la Recuperación de Memoria Histórica en el 2011, otorgado por la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, y el Premio Tejedoras de la Memoria, otorgado por la Dirección General de Memoria Histórica en el 2013, de la Consejería de Vicepresidencia y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía. Encarnación constituye un excelente ejemplo de unión entre la actividad académica e investigadora y el compromiso con la justicia y la memoria histórica. Y ya fuera del papel, aparte de agradecerle el que esté aquí con nosotros hoy, yo creo que Encarnación es una persona muy generosa, muy comprometida con todos los movimientos memorialísticos, y creo que tenemos aquí una persona de la que tenemos que escuchar muy bien todo lo que nos va a decir. El problema es que nada más que tenemos 45 minutos, así que bueno, su ponencia, la huida por la carretera de Almería como hecho histórico, el estado de la cuestión. Me encanta como te quiero, bienvenida. Bueno. Bien, muchas gracias a la organización del primer Congreso Internacional por haberme invitado. Después de todo, pues sirve para dar a conocer la investigación sobre todo lo que ha dicho Rodrigo y concretamente sobre el tema de la carretera de Málaga-Almería. También muchos saludos a mi colega Mirta, a Carmen Negrín, a todas las asociaciones que están presentes y a todos y todas las asistentes que han venido supongo que para aprender sobre este episodio tan dramático, ¿no?, que vivimos justo hace 85 años. Bueno, pues primero yo voy a tratar de explicar lo que sabemos hasta el momento sobre esto que llamamos la desbandada. A mí me gusta poco el término porque sobre todo viene de la literatura, ¿no? Pero bueno, es verdad que como en la huida por la carretera de Almería es muy largo, pues aceptamos, nos sirve la noción de la desbandada. Entonces quiero explicar primero pues qué sabemos sobre este episodio hasta el momento, que estamos investigando ahora sobre el tema, y bueno, algunos rasgos, algunas nociones sobre
sobre lo que fue este acontecimiento desde el punto de vista histórico y plantear al episodio y a la historia local o comarcal lo que nuestra compañera Mirta ha explicado de forma más general, es decir, aterrizar ahora en este episodio histórico. Bien, empiezo poniendo este libro porque es el libro de Guerra Civil en Málaga, que es un libro de 1984 de Antonio Nadal, que ahora pues niega este acontecimiento, pero es verdad que cuando él publicó este libro fue la primera vez que se tradujo el opúsculo de Norman Bithune y bueno, formó equipo. En ese equipo de investigadores me encuentro yo y que estudiamos la guerra y la posguerra en Málaga, ¿no? En todos sus aspectos, particularmente en la represión. Así que tampoco es verdad que no se sepa nada de la carretera de Almería hasta hace 3 días, desde el 84, por no decir todo lo que se contaba de puertas para adentro, que eran asuntos privados, pero desde el 84 por lo menos ya tenemos publicado en castellano el opúsculo de Norman Bithune, y entonces ya se aceptaba esta cifra que decía el Socorro Rojo Internacional, a donde pertenecía el médico Norman Bithune, de unos 150.000 refugiados que llegan a Almería entre el 9 y el 13-14 de febrero de 1937. Unos años después, concretamente fue en el 87, o sea, en el 84 fue el libro de la Guerra Civil, en el 87 en la revista Jávega de la Diputación publicamos un artículo que se llamaba La carretera de Málaga-Almería, textos y testimonios. Bueno, recogíamos también los primeros testimonios que pudimos conseguir en la segunda mitad de los años 80 y principios de los 90, pues todavía eran protagonistas del episodio, que entonces no eran niños, sino que también había adultos. Hoy ya imposible conseguir adultos y muy raro conseguir testimonios de niños, pero en aquella época sí pudimos, y aquí se concentran algunos de ellos y se recoge cómo la literatura y también la prensa se hizo eco de este acontecimiento, es decir, no era tan desconocido. Hacia 2007, cuando también se conmemoraba el acontecimiento, en la Diputación de Málaga pudo organizar un homenaje a los supervivientes, y aquel año, ya en medio del desarrollo del movimiento memorialista, se pudo conmemorar con algunas publicaciones, con una previa exposición en la que fue el comisario Jesús Majada sobre la figura de Norman Bithune, y en ese año 2007 mi compañera Lucía Prieto y yo escribimos este libro que se llama Población, Guerra Civil en Málaga, Caída, Éxodo y Refugio, que es un intento de sobrepasar los límites del episodio, siempre asociado al camino Málaga-Almería, y hacerlo más amplio, es decir, desde el campo de Gibraltar, porque los refugiados, como ahora explicaré, iban desde el campo de Gibraltar, las comarcas orientales de Sevilla y Cádiz, confluyen en Marbella, y cuando es ocupada Marbella llegan a Málaga, y cuando es ocupada Málaga pues ya conocemos un poco mejor lo que pasa. Tampoco se había atendido mucho, y en este libro lo hacemos, pues estudiar las circunstancias de toda la población que llegó a Almería, y luego pues
Unos quedaron en Almería, una pequeña parte quedó en Almería, pero una mayor parte fue distribuida por toda la zona republicana. En este libro, sobre todo, estudiamos a partir de la documentación de lo que entonces llamábamos el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, donde se guardan, donde se incautaron la documentación de la zona republicana, pues cómo se organizó la acogida de la población refugiada, entre la que están muchos y muchas malagueñas, en Castellón, en Levante, en Cataluña, en la zona de lo que hoy es Castilla-La Mancha, etc. Así que en 2007 más o menos ya le damos una perspectiva, digamos, mucho más amplia, ¿no?, al episodio, que no solo comprende el camino de la carretera de Málaga-Almería, sino, como ahora hemos titulado a nuestra exposición, de la que hablaré al final, hemos titulado De Málaga a los Pirineos. Por ese intento, ¿no?, de estudiar el fenómeno de los refugiados en la España republicana, de la que lo que aquí celebramos es o conmemoramos es solamente una parte. En 2015 también hubo una exposición, pero también centrada en la figura de Norman Bitium, La Huella Solidaria, que fue comisariada por Jesús Majada. Publicamos también un capítulo en un libro que se llama Casares en la Historia, una serie de revistas que se publicaron por la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica del Bajo Llobregat. También publiqué yo la parte de la carretera de Málaga a Almería. Nuestros compañeros Andrés Fernández y Maribel Brenes, que van a participar en este congreso, publicaron en 1937 Éxodo de Málaga a Almería, nuevas investigaciones, este libro. Bueno, ellos aportan una cifra nueva, estudiando, bueno, a partir sobre todo de un testimonio, suben la cifra a 300.000. En ningún sitio, en ningún archivo pone ni 100.000, ni 300.000, ni 500.000, ni 2 millones. La cifra no la sabemos. La cifra la deducimos por otra serie de datos que tenemos. Pero bueno, lo que quería sobre todo significar es que con este libro se aumenta, ¿no?, la cifra de refugiados según uno de los documentos que ellos consideran. Iba a decir también que a partir del 2000, con el desarrollo de las asociaciones de memoria, pues también se despierta un interés por estos temas, que duda cabe, que no habíamos apreciado hasta entonces, hasta el 2000. Todo quedaba en el ámbito académico, pero trascendía muy poco a la sociedad y no había un impacto, ¿no?, social de nuestras investigaciones. Y a partir de ahí también contribuyen algunos de los vídeos que se vendieron y que se elaboraron, algunos de ellos como la colección de Alfonso Domingo, La Memoria Recobrada, uno de los cuales es La Carretera de la Muerte, Málaga 1937, que presentaba Juan Madrid, que había vivido la experiencia desde su padre. Bueno, luego vinieron Pantalones a la Luna, que fue otro vídeo también elaborado por la Junta de Andalucía. Otro episodio yo creo que interesante, aunque desde otro punto de vista, fue cuando la Junta de Andalucía hacia 2008-2009 organizó una comisión en la que yo estaba para
denominar lugares de memoria en Andalucía pues a lugares que nadie sabía que lo eran. De hecho, pues jóvenes, personas mayores, asistíamos a lugares de ocio que realmente habían sido pues lugares de memoria y de sufrimiento, ¿no? Ahí pues también conseguimos, y yo elaboré el informe para que la carretera de Almería fuera lugar de memoria. Luego está la novela de 2015 de Melero, que digamos consolidó el nombre, ¿no? Y le dio también pues una difusión a un público que acepta mejor la literatura que los trabajos de carácter historiográfico, ¿no? En este sentido, también por esta fecha se publicó otro, me parece que fue cuando mi compañera y yo publicamos este libro que he puesto antes, este libro, pues después se publicó este que coordinó nuestro también compañero Fernando Arca. Yo estaba allí, en el que se recogieron otros testimonios de la provincia de Málaga y también se grabaron bastantes testimonios, no ya grabada la voz, sino el personaje, el ámbito donde se desenvolvía, etc. ¿Qué más? Esta exposición es una exposición previa, no la que tenemos en la actualidad, está hace 4 o 5 años. El éxodo de la carretera de Málaga-Almería se organizó en el Archivo Histórico Provincial de Málaga, y con algunos testimonios, con algunos documentos de archivo. Y luego hemos conseguido también la publicación de Eusebio Rodríguez Padilla y Juan Francisco Colomina. Ya acabo de ver en los tenderetes el libro La desbandada de Málaga en la provincia de Almería, y Juan Francisco Colomina, que también interviene en este congreso, no hoy, me parece que es mañana. Bueno, aquí tenemos una... ¿Qué? Y Eusebio, que he dicho que estaba ahí en el tenderete vendiendo este libro. Bueno, tenemos ya también una publicación, una investigación de la desbandada, pero desde Almería, el acogimiento, bueno, que supuso la llegada de tantas refugiadas a una ciudad tan pequeña como era Almería. Todo esto pues lo tenemos también recogido, además de algunos testimonios que han sido finalmente libros, como La guerra en mis ojos, y he podido ver también, sobre todo en el canal de YouTube o en Vimeo, he visto también algunas grabaciones de personas mayores a las que los nietos o familiares o periodistas le han recogido el testimonio y lo han puesto ahí. Yo en mi proyecto que estuve de ISMER, Historia y Memoria Digital, en el que también estaba Mirta, pues organicé en esa web una exposición virtual sobre la carretera de Málaga-Almería. Esto sería en 2016, me parece, o 2017. Además, quería solo añadir que también mi compañera Lucía Prieto ha escrito un artículo sobre Norman Bitium en la revista Historia del Presente. En conclusión, en cuanto a las publicaciones sobre la desbandada, de la que la última publicación tiene que ver con este libro de Natalia Fernández Díaz, que se llama La desbandada, también lo he visto ahí vendiéndose. Esperamos
y ya lo digo aunque no esté publicado, pero va a estar en unos días, el catálogo de la exposición La Desbandada 1937 de Málaga a los Pirineos. Va a ser un catálogo de casi 400 folios donde escriben, pues entre ellos Norman Bitium, otros especialistas, gente que está investigando el tema de los refugiados en la zona republicana durante la Guerra de España, como ahora va a aparecer en la nueva ley de memoria democrática. Conclusión con este libro, que todavía no ha salido el catálogo de la exposición, que estará en unos días, que todos estos trabajos son bastante recientes, ¿no? Porque desde el primero de 1984 y los pocos que hubo en los años 90, pero que quedaron solamente en el ámbito intelectual de la academia, pues yo creo que desde el 2000 y sobre todo desde 2003 son la mayoría de las publicaciones, de los vídeos, de las actividades a las que sin duda el añadido de la conmemoración anual que hacen diferentes foros y asociaciones memorialistas pues han contribuido sin duda a que se conozca y que haya un interés por este episodio histórico concretamente del que todo el mundo pregunta por qué se conoce tanto Guernica y no se conoce la carretera de Málaga-Almería, y que algunos periodistas han tratado de sacarme a mí que lo de Guernica no fue nada y al lado de lo de Almería y tampoco eso se puede hacer. Son acontecimientos, lo de Guernica fue tremendo, hubo un bombardeo que con cifras oficiales pasan de los 600 y pico y según otra 1000 y pico, pero yo no puedo decir que eso no fue nada al lado de lo de la carretera de Almería, que ya por supuesto se empieza a tener en cuenta y se empieza a conocer. Yo quería seguir después de todo este recorrido en el que terminamos con esta, porque es la última, la exposición que denominamos La Desbandada de 1937 de Málaga a los Pirineos, que está todavía abierta hasta el día 31 y que en la página de la Secretaría de Memoria Democrática pues hay un enlace para poder entrar gratis, porque Unicaja ha querido poner una entrada de 3 euros cuando realmente quien ha pagado esto es la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y también la Universidad de Málaga en convenio, ¿no? Bueno, pues en esta exposición es la que seguramente aquí hay personas que la han visto, es bastante completa y prima mucho lo estético, ¿no? Pues esta es la colección de fotografías de Roger Capa, las originales, casi todos los documentos son originales traídos de archivos y maquetas de barcos y aviones traídos del Museo Militar, etcétera, etcétera. En esta exposición nosotras queríamos sobre todo resaltar frente a las exposiciones anteriores que han sido centradas en una persona, en Norman Bitium o en aspectos militares, nosotras hemos querido resaltar lo social, el tema de los refugiados, el punto de vista de género en esa exposición donde hay un panel sobre mujeres y sobre niños, la contribución, ¿no?, de las mujeres en la supervivencia de las familias fue fundamental. Quiero explicar a grandes rasgos pues algo sobre el acontecimiento y cómo son los trabajos de investigación que estamos haciendo ahora. A ver, la metodología, esto ha sido muy difícil y ha habido
mucho voluntarismo hasta ahora, que esperemos que la ley de memoria democrática, según nos contaba ayer Fernando Martínez en el Congreso de Didáctica e Historia Democrática, la investigación va a ser más fácil, o pretende la ley que sea más fácil, pero ustedes se pueden imaginar lo difícil que fue empezar en los años 80, lo hicimos con mucho voluntarismo, sin una política estatal por supuesto, sino empezando por la gente que conocíamos, por la gente de los partidos políticos, es decir, con muchas limitaciones, muchas carencias y nada de dinero. Empezamos con las fuentes orales, investigamos en el archivo de Salamanca, como he dicho, todo el tema de los refugiados, el acogimiento a los refugiados, en las hojas donde están de cada pueblo, de cada localidad del Levante español, de Cataluña, de Castilla-La Mancha, están recogidos los nombres de la gente que llegaba desde diferentes puntos, entre ellos Madrid. La gente de Málaga a veces ocupa hojas enteras. Hemos visto el gran esfuerzo que hizo la República por los refugiados. Después de la partida de dinero para las armas, estábamos en guerra, la ayuda a los refugiados fue la segunda partida de dinero más importante que tenía la República. Se les acogió de diferentes formas el Levante, digo en términos generales, el Levante a los malagueños, porque los malagueños llegan a Almería y desde Almería son distribuidos por la zona republicana. Bueno, todo eso lo hemos recogido en el archivo de Salamanca. En los archivos de los gobiernos civiles empezamos a ver algunas cartas de los años 40, donde unos gobernadores a otros se preguntan si tienen niños de Málaga, de gente de Murcia, que pregunta al gobernador de Málaga si están los padres de estos niños, estos jóvenes que tenemos en tal o cual localidad. Todo eso está en los archivos de los gobiernos civiles, generalmente situados en los archivos históricos provinciales. Pero a ver, hay una última, digamos, dimensión archivística que ha sido el acceso a los archivos militares. El acceso a los archivos militares nos ha permitido también ver la carretera de Málaga-Almería como motivo de castigo bien único o acompañado de otras acusaciones principales, es decir, como un agravante, ¿no? Como un agravante. Y concretamente eso es lo que yo estaba estudiando en este momento, y ahora explicaré brevemente, porque me queda como 10 minutos, un cuarto de hora, las conclusiones. Lo primero que estudiamos fue en Málaga capital cómo la ciudad multiplica su población cuando empiezan a llegar prácticamente desde el comienzo de la guerra, desde julio, desde los finales días de julio, empiezan a llegar a Málaga ya gente de la comarca de Antequera, gente de las comarcas occidentales, del campo de Gibraltar, que el otro día Algarbani, un profesor de un instituto en la provincia de Cádiz, leyó su tesis doctoral sobre los refugiados en el campo de Gibraltar. Bueno, pues vimos cómo Málaga crea un comité de alojamiento. El comité de alojamiento estaba presidido por una jovencita maestra, Lina Molina Rivero, que en nuestro catálogo tiene su historia de vida, porque ella escribió su memoria. Bueno, pues ese comité de alojamiento tuvo que abrir casas abandonadas por la gente de derecha que había huido del ambiente republicano. Málaga había quedado para la República los 7 primeros meses.
hemos estudiado cómo abrieron los conventos, las iglesias y finalmente, cuando ya no se pudo o no se conseguía más espacio, la catedral. No sin antes tapiar las capillas para evitar que hubiera un deterioro del patrimonio histórico. Allí en la catedral estuvo el refugio, pues yo creo que más grande. Hemos estudiado en la documentación municipal de qué moría la gente en aquellos meses de la Málaga Roja, y morían de los bombardeos. Sacamos unos 230 personas muertas directamente por bombardeos, y también morían por enfermedades, por epidemias, sarampión, meningitis, bronconeumonía, en todos los refugios y particularmente en la catedral. Y hemos visto que sobre todo eran niños y niñas que venían de las serranías de Ronda, de las comarcas más occidentales y de las comarcas del norte de Málaga. Luego estudiamos por qué salieron, a partir sobre todo de los testimonios. La gente salió corriendo porque los refugiados que habían llegado a Málaga, según el comité de alojamiento, 60.000, esos refugiados venían contando sus experiencias, lo que habían vivido en sus pueblos, lo que habían oído de otros, y eso asustó de lleno a la población malagueña, además muy agobiada por los bombardeos casi diarios y por el desabastecimiento de alimentos, medicinas, etc. Así, la evacuación fue absolutamente desorganizada. ¿Por qué fue desorganizada? Bueno, aquí hay varias interpretaciones historiográficas. Según unos, pues la autoridad del gobierno republicano parece que en medio de la batalla del Jarama prefirió o no pudo enviar las armas a Málaga, que dedicó a proteger la capital, aunque fuera simbólica, de la república que era Madrid. Otras interpretaciones han introducido pues que Málaga fue una provincia donde prevalecía el anarquismo y el comunismo sobre el socialismo, frente a lo que ocurría, por ejemplo, en Almería y en otros sitios. En fin, Málaga no fue evacuada ordenadamente y la gente empezó a salir justo cuando ya oía el cañoneo en Torremolinos y en la zona de la desembocadura del Guadalhorce. Sobre el sufrimiento de la carretera, sobre el sufrimiento del camino, tenemos la mayoría de los testimonios, y en nuestra exposición también tenemos las fotografías que dejaron sobre todo el conductor de la ambulancia de Norman Beatty, Circe, que hizo buenísimas fotografías para el opúsculo que escribió Norman Beatty. Bien, todo esto, el enfoque que estamos dando a nuestras actuales investigaciones es cómo sirvió, como he dicho antes, cómo sirvió de causa de punición el haber corrido por carretera de Almería. Primero tenemos las depuraciones en los puestos de trabajo, en los puestos oficiales, o sea, el ayuntamiento, la diputación. Ahí funcionó una disposición de la Junta Técnica del Estado que decía que toda la persona que hubiera huido a la llegada del ejército salvador tenía que ser depurada. De esta manera, además de quienes hubieran tenido actividad en los partidos del Frente Popular o las personas que
aunque no hubieran entrado a su puesto de trabajo durante el Frente Popular, ascendieron de puesto o promocionaron en la etapa del Frente Popular. Esas eran las 3 causas de depuración. En el Ayuntamiento de Málaga, 150 personas o 160 fueron depurados por esta causa. Pero luego también hemos descubierto cómo el gobernador civil de Málaga a los patronos les dio la posibilidad de depurarlos, de echarlos del puesto de trabajo si el 8 de febrero no se habían presentado en su puesto, ¿no? Si habían huido, por tanto, por la carretera de Almería. Y algunos lo reclaman, y sobre todo maestros, empleados del ayuntamiento, dicen que era una causa particular, que era por enfermedad, que no aparecieron porque fueron a buscar a sus hijos que habían huido pero que no querían. En fin, las reclamaciones llegan a los años 50. En los juicios militares, del estudio de 155 procesos, pues yo sacaba algunas conclusiones que me permito resumir. La mayoría de los procesados, entre los que la causa principal fue haber huido o la causa secundaria fue haber huido por la carretera de Almería, hay una mayoría de gente de la provincia de Málaga, pero solo un 58%. La proporción de mujeres de esos 155 procesos son un 26%, los procesos a mujeres. De todos esos procesos a hombres y mujeres, la mayoría son condenatorios. Un 74% son hombres y el porcentaje de castigos es mayor que el de absuelto. Y hay un número mayor de fusilados que de absueltos en estos 155 procedimientos militares. Por citar solamente tenía recogido cómo viene en los procesos de guerra. Estos son, aquí Eusebio, que ha sido el archivero en Almería, los conoce muy bien. A la entrada de las tropas nacionales marchó a Almería y estuvo 2 días luego en Almansa. O sea, a través de los procesos vemos los recorridos de los refugiados. Y en este es el proceso de una mujer detenida porque había dado café, había dado comida a uno de los refugiados. Y en el de Cristóbal Cano dice: un joven jornalero del campo de 18 años que se había presentado en Vélez Benaudalla con su hermano fueron detenidos en la cárcel de Motril y, entre comillas, decía acusado de huir ante las fuerzas nacionales, por lo que demuestra con su actitud o sus deseos de continuar uniendo su destino a los marxistas y un temor y repulsión a las fuerzas nacionales. Esa era la acusación más o menos generalizada, ¿no? Voy a terminar diciendo que esta acusación, que este estigma estuvo administrativamente y no solo socialmente hasta los años 60 y 70. He encontrado en el archivo como alguien que pedía permiso para abrir un chiringuito en los años 60 o abrir una tienda, se le investigaba por si había corrido o no en 1937. Así que fue una causa de castigo prácticamente hasta el final, y yo pues me alegro mucho de que haya interés por conocer esta causa de represión, esto que marcó, ¿no?, la vida cotidiana también de la población civil. No solo atendemos ya pues a los ejecutados y los presos, ¿no?, sino también estas otras formas de represión en la que la desbandada tuvo bastante que ver. Bueno, muchas gracias. Un
par de cosillas, porque estamos con los tiempos muy justitos, vamos a abrir un turno cerrado con preguntas muy concretas, porque tenemos muy poco tiempo, ¿vale? Si alguno queréis pedir la palabra, ¿queréis hablar? ¿Queréis hacer preguntas? Vale. Si alguien tiene algo que preguntar, a ver, allí al fondo, a ver, primero, antes de nada, os quiero animar, porque como el congreso termina el día 30, animar y además recomendar la exposición que ha comentado antes Encarnación, la de Hermandad 1937 de Málaga a los Pirineos. Es una impresionante exposición. Yo la he visto 4 veces. He ido con un grupo de estudiantes, la verdad que merece la pena. 5 salas, está en la Plaza del Obispo, los que no sois de Málaga, donde está la catedral, la Plaza del Obispo, termina el 31 por la tarde. Es impresionante. Son 5 salas y la verdad que hay que agradecer tanto a Encarnación Barranquero como a Lucía Prieto, que son las que se lo han currado de verdad, porque hay un trabajo detrás impresionante. Una cosa que me llamó mucho la atención fue ver, porque ahí hay documentación, lógicamente, original, y están en vitrinas de cristal, lógicamente. Ojalá pudiéramos tener acceso a eso y que eso estuviese digitalizado, que estuviera al alcance de todo el mundo, porque fijaros, hay una cosa, de todos estos negacionistas que hay, ¿no?, que dicen, como al principio ha hecho referencia a un antiguo camarada, yo ya que me lo voy a nombrar, negacionista, eso decía que todo eso era mentira. Bueno, pues allí uno de los documentos que tenemos es la bitácora de Baleares. ¿Sabéis lo que es la bitácora? Pues tenemos la bitácora de Baleares, y lo que pone allí está escrito por ellos. O sea que ahí no se está nadie reinventando nada, y ahí en una parte pone de los proyectiles, los horarios, y que se estaba bombardeando a población civil. Solo pone la bitácora de Baleares. Así que bueno, si no tenéis ninguna pregunta, vale. A ver, 1, 2 y allá 3, vale. Cortitas, por favor. Buenos días a todos. Quería preguntarle primero a Mirta, cuando comentó... Ay, espera, se me ha ido. ¿Cuál era? Bueno, pues paso así, vale. Mira, los sumarios de Málaga, que hay algunos problemas como los de mi abuelo que estaba desarchivado. Tengo problemas para recuperarlo. Tú comentaste que tenías sumario, me pareció entender, ¿no? Bueno, ya me pondré en contacto contigo, que tengo tu correo electrónico. Pero exactamente ahora, ¿dónde están? Porque antes decían en Almería, pero después decían que los pasaban a Sevilla. ¿Me puedes aclarar un poquito? A ver, en lo que yo conozco como clienta, ¿no?, del archivo, lo que pudimos ver en el archivo eran los sumarios que no habían sido desarchivados. Es decir, desde la transición ha habido unas políticas de memoria en las que la gente ha solicitado pensiones o ha solicitado algún dinero, lo que sea, ¿no? Entonces esos archivos fueron sacados del archivo para gestionar esas solicitudes, y esos no estaban en el archivo. El archivo militar territorial 24, que era el de Málaga, en 2015 fue llevado todo él a Sevilla, al archivo de la calle Eduardo Dato, que es donde está toda la documentación de lo que era la división militar. Era distinta a la política. El Ejército del Sur está allí en Eduardo Dato, en Sevilla, y ahí se llevó el archivo de Málaga. Pero el archivo de Málaga ya llevaba la falta de los desarchivados, que decían que por esas gestiones familiares habían sido sacados del archivo
y llevados pues unos a Almería y otros a Granada, pero no sabemos si a otros archivos militares o a otros niveles de la administración. Bueno, en teoría a mí me había comentado algún archivero en su día, hace años, que tenían que haber vuelto, pero no volvieron. Sí. Sí, nosotros lo que veíamos era la lista de los que estaban en Málaga, pero los desarchivados nunca los pudimos consultar. Ya. Y la pregunta Mirta, que ya la recuerdo, los archivos de los milicianos de Málaga, o sea, estos dónde se encuentran, porque mi abuelo fue miliciano del pabellón del batallón, gracias, Pablo Iglesias número 8 de Málaga, y no soy capaz yo de encontrar nada por ningún sitio. Y en cambio, a veces en exposiciones veo algunos milicianos, la cartilla con la foto, alguna foto con el uniforme, pero yo no doy